Está aquí el diputado por Morena en la Ciudad de México, Víctor Varela. Querido Víctor, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Y está también con nosotros Raúl Torres, diputado del PAN, aquí en la Asamblea Legislativa también. Diputado migrante, por cierto, ¿cómo estás, Raúl? Muy bien, Luis, muchas gracias. Déjame comenzar contigo, Víctor. Impuesto a las herencias. ¿Por qué? ¿Qué es lo que proponen? ¿Qué es lo que pasaría si esto se aprueba? Sí, antes que nada aclarar que ya corregimos. Era una iniciativa anterior esta que se presentó y no era la que estamos proponiendo. Estamos proponiendo efectivamente impuestos a herencias multimillonarias. No de 15 millones. Fue un error. Y ya mandamos la corrección a la comisión en donde sean de miles de millones de pesos. O sea, más de 1,000 millones pudieran tener un Más impuesto. de 1,000 millones. Más de 1,000 Pero millones. ya no 15 millones. No 15 millones. ¿Fue un error o por qué rectificaron? Sí, fue un error. Sin problema se exhibe esto y estamos pidiendo que sean de más de 1,000 millones, porque sí creemos que debemos de ser empáticos y solidarios entre la sociedad, que quien ha tenido oportunidad de enriquecerse, de llegar a este nivel de fortuna, gracias a la economía, gracias a vender un bien, un servicio a los mexicanos, creo que es deber moral regresar un poco de eso a la gente. ¿Cuánto le cobrarían a una herencia de 1,000 millones de pesos? Es un 30%. 30% de los 1,000 millones de pesos. Sí. O sea, unos 300 millones de pesos. Sí, ¿no? Pues, de verdad, primero que nada, yo te digo con todo respeto que no fue un error. Fue uno de la serie de atentados que tiene Morena contra la propiedad privada, Luis. Hemos visto ya durante este último mes que se han aventado cada cosa. Recordemos primero cuando querían tocar tu propiedad privada y decir que no la pudieras rentar en aplicaciones de plataforma. Y otra vez, ahora ya reconocieron que se equivocaron, ¿eh? Lo votaron y dijeron, no, ¿saben qué? Mejor sí. ¿Por qué? Porque se nos viene el Mundial y hay que generar que puedan rentar por aplicación. Luego en el Código Fiscal, que si son propiedades arriba de los 4,5 millones, reportes a un padrón que el gobierno debe tener de quién, cómo y dónde. Y en este tercer intento, pues sí se fue sobre los 15 millones y ahí está la iniciativa, mi querido Víctor Promovente. Y cuando hablas de 15, no es que seas multimillonario, es la más hereditaria. Entonces, ahí realmente le estás pegando una vez más a la clase media. Pero lo que yo más digo es, ¿qué necesidad de pegarle a quienes trabajan si el gobierno no te dio un peso para comprar esa vivienda? ¿Por qué el gobierno quiere quitarte tu casa? ¿Qué dices, Víctor? Sí, pues que son las mentiras que el PAN siempre ha tratado de hacer verdades. Todos los ejemplos que el diputado de la derecha dice son mentiras. O sea, ni se está prohibiendo rentar la casa, ni se está exigiendo que se den cuentas más allá de lo que debe de ser. Si alguien renta un local, sigue siendo su casa, pero debe de estar regulado y debe de dar información a las autoridades de en qué condiciones está la vivienda. Es una reglamentación únicamente, pero el PAN acostumbra a mentir. Aquí decimos, se cambió esto, es una corrección que ni siquiera va a entrar a debate, pero los panistas van a seguir en esta mentira de que se les quiera cobrar impuestos a la clase media por una herencia. Ya dijimos que no, que va a ser otra la discusión, ya mandamos nosotros la rectificación y pues el PAN va a seguir llamando a las mentiras, a tratar de volver verdad una mentira repetida muchas veces. Yo le invitaría a que seamos serios y que discutamos sobre las cosas reales. Déjenme poner el punto en la mesa en torno a los famosos impuestos a la herencia o a la riqueza. No es privativo de México. O sea, hay muchos países que los llegan a tener, particularmente países de primer mundo, tipo Francia, creo que Alemania también lo tiene. Hay algunos otros países en Europa, pues, con este tema del impuesto a la herencia. Si no va el impuesto a la herencia, ¿qué es lo que se tendría que hacer, por ejemplo, para otras medidas recaudatorias? ¿Qué ven en el PAN? Mira, Raúl. de entrada nosotros hemos dicho que no se le debe de pegar a la propiedad privada. Lo que nosotros tendremos que estar buscando es, hay un número de empresas fantasma hoy que están evadiendo todos estos pagos de impuestos, donde el SAT tendría que entrar realmente si es que quiere una recaudación clara. Pero el gran problema es que se van por lo más fácil, que es quitarte lo que tienes. Hace rato lo dijo el diputado Varela. Hay que quitarle a los que han hecho riqueza gracias a la economía y darlo en gasto social. Oye, cuando tú compras,
Nunca te dicen, oye, pero de eso hay que ayudar a los demás porque ellos no pudieron. No sé, no estoy diciendo que no hay que ayudar, pero no debe de ir al gasto social, porque tú ya compraste, pagaste un impuesto. Ahora, cuando vas a heredar, también el adjudicar cuesta un dinero. Entonces estás pidiendo un impuesto nuevo de entre el 10 y el 30%, pues entonces lo único que va a pasar, y eso ya es una realidad, es que la gente va a sacar sus capitales y va a empezar a invertir en desarrollos inmobiliarios en otras ciudades en el mundo para decir, ¿sabes qué? México no me está dando garantías, pues prefiero comprar en Madrid y heredar allá, ¿no? Que hoy es un boom en España, hoy hay un boom en Houston, y hoy estamos viendo que las clases medias, ni siquiera estoy hablando de las más altas, las clases medias están teniendo que sacar sus capitales porque no hay certeza jurídica. Dicen, por ejemplo, aquí en el WhatsApp, Víctor Varela de Morena, bueno, es del Verde, ¿no? Estoy asignado al Verde. Estás asignado al Verde. Soy militante y fundador de Morena. Asignado al Verde ecologista. Bueno, dicen aquí en el WhatsApp, en los comentarios que tenemos, están moviendo muy interesantes, que recularon y que realmente se dieron cuenta de que electoralmente le iba a pegar mucho a la clase media. ¿Qué dices sobre eso? No, sobre lo que señala no aquí. fue un error de una ley anterior no se pudo presentar en la Cámara Federal y fue un error mío, sin duda. Pero en mi planteamiento, incluso si escuchan la presentación, mi intervención en tribuna es eso, los grandes capitales a los multimillonarios. Alguien de 15 millones obviamente no es multimillonario. Yo insisto, el quitarle dinero a los multimillonarios es una forma manipulada de decir las cosas. Es pagar impuestos. Ya lo decía, en todo el mundo se pagan impuestos y nadie dice que por pagar impuestos se le quita dinero, como si se le robara, como si fuera un acto de injusticia. No, en todo el mundo se pagan impuestos. Y en México es de los países que menos impuestos se pagan. El impuesto sobre la renta, por ejemplo, se cobra muy bajo. Es de los países que menos impuestos sobre la renta cobran. Y todavía más, el trabajador en su conjunto paga muchísimo más impuestos sobre la renta que los patrones. Paga muchísimo más. Entonces yo creo que estas son inequidades que hay que irlas debatiendo. Yo entiendo que es un momento difícil, que cualquier discusión puede ponernos a debatir cuestiones muy, muy fuertes, pero creo que hay que dar estas discusiones, que hay que abrir el debate sin manipulaciones, sin maniqueos. No creo de forma alguna, como lo plantea el PAN, que cobrar impuestos sea quitar el dinero. No, cobrar impuestos es una de las pocas formas de redistribución de la riqueza, y eso aquí y en cualquier otro país es legal y es moralmente aceptado. Dándote números, justamente te voy a decir, 11,000 empresas que yo mencionaba, que son empresas fantasmas que están evadiendo todo lo que es la facturación, que podría ascender a 4 billones de pesos. Entonces estás hablando de cantidades importantes que podrían ser alrededor del 12% del PIB de México. Mejor busquemos la recaudación de la manera en la cual se quiten estas empresas fantasmas. No tengas que meterte con la propiedad de la gente que tanto te cuesta para que tus generaciones futuras lo hagan. Ahora, si este error no se hubiera dado cuenta el diputado, porque no, yo nada más quiero que le preguntes a Víctor, ¿cuándo presentó su modificación? No fue al otro día, fue después de que el PAN alzó la voz y dijo, hey, te quieren ir contra tu propiedad privada, y ahí se dieron cuenta del error. Y mi querido Víctor, ha sido diputado ya muchas veces, tanto federal como local. Ese tipo de errores cuestan y le cuestan a la clase media. ¿Qué dices, Víctor? Pues que miente, porque le hubiera costado a la clase media si se hubiera debatido, si se hubiera votado. Pero él no se va a votar. Recurren a la mentira, a la amenaza, al engaño, para tratar de conseguir un poco de aceptación de la gente y de la clase media en este caso. Y yo creo que la clase media, la clase popular, la clase alta son demasiado inteligentes para creer estas mentiras. Si se hubiera debatido siquiera esto en la comisión, pues tal vez sí era una afectación a algún tipo algún estrato de la sociedad. No es así. Entonces yo les invitaría a que seamos serios, a que hablemos con la verdad y digamos las cosas como son. Si tú crees que tienes esos datos de evasión de impuestos, pues presenta
presenta las denuncias, presenta las modificaciones, presenta tus iniciativas para que estén pagando impuestos esta gente, si no te conviertes o en mentiroso, como acostumbran ser, o en especulador o en cómplice de estas empresas que dices que no pagan impuestos. Yo, gustoso, te apoyo para que cobremos impuestos a quien no paga de esas empresas fantasmas que dices. Raúl Torres. Lo que nosotros desde el PAN vamos a hacer muy claro es que vamos a defender tu propiedad, que tanto te ha costado, y que no vamos a permitir que Morena, por querer satisfacer sus programas sociales, vengan y te quiten lo que por años te costó. Por eso nosotros hicimos ver este error, entre comillas, ¿no? Que fue lo que reculó y que, bueno, ahora probablemente ya ni siquiera se llega a la dictaminación en la comisión o a su misma discusión. Pero la pregunta, Luis, es: ¿qué sigue? Viene una serie de atentados contra la propiedad privada. Hay ese coraje de Morena hacia la clase media que yo no entiendo por qué. Yo lo he dicho en entrevistas muy claro. Mientras la doctora Sheinbaum impulsa ciertos temas con el sector económico, llegan las voces radicales dentro de Morena. Y que quiero decir aquí en paréntesis, el diputado es del Verde, pero es de estos cachirules que Morena mandó al Verde y que de ahí se formaron las supermayorías. Entonces, esto es cuando le metes la mano al sistema. ¿Para qué lo estás haciendo? Para nada más aplastar con tu mayoría y meter este tipo de errores legislativos que le van a costar no solamente a quienes hoy han comprado sus casas, sino a las futuras generaciones e incluso a los adultos mayores, porque si van a heredar y están en la tercera edad, uno de los dos cónyuges ha muerto, esa persona ya no va a tener el dinero para poderlo pagar. Entonces, estás hablando de la adjudicación, estás hablando de este impuesto que quieres pagar entre el 10 y el 30%. Realmente es un atentado a la propiedad privada. La pregunta que yo te digo, Víctor, a ti y a Morena es: ¿qué sigue? El día de mañana van a querer que la gente no tenga autos, que la gente no pueda tener televisiones. ¿A qué quieren llegar para poder satisfacer las arcas que ustedes deberían de estar llenando con recaudación legal y no quitándole dinero a la clase media, a la propiedad privada para sus programas sociales? Pues es eso, no sé qué es lo que no se entienda. O sea, parece que no entiendes que no se va a discutir eso, que no se va a afectar a la clase media, que no se va a afectar ni siquiera al propietario que tenga algún patrimonio importante, sino a los multimillonarios. Parece que eso es lo que no se entiende, y yo te llamo nuevamente a que dejen de mentir, a que dejen de amenazar, a que dejen de crear estas situaciones que no existen. Ya te dije, todo lo que has mencionado son mentiras que inventa el PAN, son cuestiones que nunca han existido, pero que en su alteración de la realidad ustedes están insistiendo e insistiendo. Ya se cambió la propuesta, se va a discutir el impuesto sobre herencias supermillonarias de 1,000 millones de pesos. No sé por qué sigan ustedes mintiendo. ¿Sí se va a discutir? No soy diputado cachirul, soy el diputado con más porcentaje de votación en toda la ciudad. Que estemos asignados por la 4T al Partido Verde, eso es precisamente para lograr las mayorías que eviten que el PAN pueda obstruir cosas como, por ejemplo, como estas, como defender la propiedad privada, Víctor. Aquí ¿Qué es eso? Aquí tú no has obstruido nada, aquí nada más van a hacer ese tipo de errores afectan a la clase media. Y te viniste a dar cuenta hasta que el PAN alzó la voz y que estuvimos en todos también los medios y que hoy estamos mentira. aquí. Nosotros mandamos la rectificación. O sea, no es en absoluto cierto lo que está diciendo. Perdón, pero yo te digo, después de tantos años de legislador, mi querido Víctor y compañero a quien te respeto, después de tantos años, ¿se te puede ir el error de un cero? ¿O es de 15 millones a 15,000 millones, como tú lo acabas de decir? ¿No ver lo que se presenta? Eso es una irresponsabilidad como legislador, porque la gente cuando vota por nosotros quiere que seamos profesionales. Y eso seguramente no lo dijiste en campaña, que ibas a poner impuestos a las herencias, porque si lo hubieras dicho seguramente mucha gente te hubiera dicho que no, y le hubiera costado incluso Clara Brugada a la ciudad. Claro que sí lo dije. Poner poner impuestos a las herencias multimillonarias. Claro que sí lo dije. Para ti multimillonarios son 15 millones en la masa hereditaria. No, o sea, no sé. Mi querido Víctor, de lo presentaste que no así la iniciativa y ahí está. Ya se retiró y está la actualización en la comisión. Hablemos si les parece, para cerrar un poco esto que probablemente ya no se va a discutir por lo que escuchamos. Pero a ver, el error lo aceptas, sí es un error de varios ceros, pero tú dices, ya está el error, lo cambiamos, ya se corrigió, ok.
Hablemos de eso, 1,000 millones de pesos. ¿Qué opina el PAN de cobrar un impuesto a una herencia de 1,000 millones de pesos? A ver, de entrada tres personas aquí en la ciudad, va a haber creo, tres pero... personas y yo creo que te fuiste muy lejos, porque seguramente si tienes 1,000 millones de Sí, o pesos, sea, 1,000 millones. los tienes en los paraísos fiscales o en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, de entrada, yo creo que ahí nada más es un salvavidas para decir, bueno, vamos a meterlas en las más altas. Yo creo que aquí el tema más importante es: quieren meter mano en la propiedad privada, no importan los montos, ¿para qué? Para el gasto social. Con este discurso de que entonces Morena castiga al que ha sido exitoso, al que ha generado riqueza durante generaciones. No hablo solo de una generación natural, hablo de años atrás. Ellos como sí han generado empleos, como sí han generado economía, ¿sabes qué? Hay que quitarles. Hace rato decía el 30%, 300 millones de pesos. Suena fácil decirlo, pero júntalos. ¿Y por qué tendrías tú que poner, si tuviera los 1,000 millones, 300 millones para gasto social en programas que el gobierno va a poner? Ni siquiera para algo que tú digas, bueno, por lo menos los voy a donar a donde a mí se me pegue la gana. No, el gobierno te los va a quitar en esta lógica y el gobierno va a decir a dónde van. Entonces, pues van para los ninis, van para programas sociales que ni siquiera han sido auditados, que no han tenido éxito, pero ahí está el dinero del sector privado, ¿no? Eso no debe ser el camino que Morena debe de tomar, ¿eh? De ahí yo vuelvo a la misma, pues, para responder, Víctor. ¿Por qué 1,000 millones? ¿Por qué no 2,000? ¿Por qué no 500? Porque es una cifra que existe. Varias Son 50 familias, millones de dólares. Varias familias que tienen este tipo de bienes, de montos, y que pueden contribuir. Insistir, o sea, cuando el PAN dice pagar impuestos es quitar, robarle casi el dinero, se ve su visión. Es que ya se pagan los no impuestos, solidaria. Víctor. Cuando tú compras, pagas los impuestos. Cuando generas economía, empresas, claro, y eso pagas todo el mundo impuestos. lo paga. Y eso todo el mundo lo paga. El más pobre, el más rico lo paga. La cuestión no es esa. La cuestión es que sí, quien gracias a la economía mexicana ha acumulado estas grandes fortunas, creo que es de justicia que pague impuestos. Y no vemos en absoluto que pagar impuestos sea quitarle, robarle a la gente. No vemos que esto sea algo indebido y creemos que el PAN se descubre como es. O sea, el volver a llamar ninis a personas que sus gobiernos dejaron sin educación, sin empleo, es discriminar a nuestros jóvenes, que ustedes como régimen neoliberal no les dieron oportunidades. Cuando dices que no ha servido, que no ha sido auditado, ignoran que se abatió la pobreza gracias a aumento de salarios, gracias a los programas sociales, en más del 10% en el sexenio pasado, 10%, cuando los regímenes neoliberales lo aumentaron. Entonces, claro que sí está sirviendo, y claro que necesitamos impuestos, y no lo estigmaticen, porque pagar impuestos es un acto de solidaridad y de justicia, y que nada tiene que ver con quitar la propiedad privada. Raúl. Eso va a seguir siendo de quien la haya hecho. Por supuesto que estamos a favor siempre de que exista legalidad, ¿no? En este caso de que se paguen los impuestos, pero es lo que te digo una vez más, Víctor, cuando tú compras, ya pagas los impuestos. No tendrás por qué estar pagando un doble impuesto. Eso no está bien. Tocar el dinero de la clase media, de la gente que trabaja, solamente porque el gobierno necesita más recursos para los programas sociales, no es lo correcto. Porque el gobierno no te puso un peso de esa casa de 100, de 10 o de 100,000 pesos, no te puso un mísero peso, porque el gobierno te va a tener que quitar para dar más programas sociales. La propiedad privada es eso, privada. Si el gobierno no te ayuda, que no te quite y que no te estorbe. Para cerrar, comentario. Pues eso, dejarle claro que pagar impuestos no es quitar. Ya. Que sigues mintiendo, que no se va a afectar a la clase media, que ustedes en aras de eso, de recibir una pizquita de simpatías, son capaces de tergiversar la realidad. No se va a discutir eso y vamos sobre impuestos a multimillonarios en herencia y que vemos... De más de 1,000 millones. Más de 1,000 millones. Que quién sabe si se va a votar, ¿no? O sea, eso es de nuestro... Raúl, yo lo que quiero decir muy claro es que desde el PAN
sí alzamos la voz, señalamos cada atentado que hay por parte de Morena y sus aliados contra la propiedad privada y que este error legislativo no se hubieran dado cuenta si no hubiera sido porque el PAN alzó la voz. Ya. Y por eso, a lo mejor no tendremos los votos, pero tenemos la voz, ganamos el debate y ponemos esto en la agenda para que la gente sepa lo que quiere hacer Morena y sus aliados con la propiedad privada. Y yo le digo a la gente, estén atentos, porque parece que traen más de este tipo de iniciativas con errores bajo la manga. Vámonos con el WhatsApp. Están muy interesantes los mensajes en el WhatsApp. Dicen acá, lo que pasa es que lo que quiere hacer el del PAN es defender la herencia de Diego Fernández de Ceballos. ¿Tú te conoces a Diego? Sí, la heredaron. Sí, ¿qué es lo que dice? No, aquí. No quiero estar en una ciudad en la que la mentira y la mediocridad son como que las virtudes. Por Dios, calles malas, baches, servicios de mala calidad, ¿a dónde se va ese dinero? Dicen aquí, quitarle su celular a un individuo no es robar. Más de 1,000 millones, por Dios, ¿a quién le van a cobrar? ¿Quién tiene eso? Morena quiere destruir a la clase media porque la clase media sí fue a la escuela, dicen aquí en el WhatsApp. Hola, muy buenos días. Cualquier persona que tenga un bien inmueble está pagando impuestos. ¿Y cuánto pagó el exgobernador de Monterrey, por ejemplo? De Nuevo León más bien, por su megaterreno? Yo le digo que yo no veo en mi salario un aumento y... Bueno, sí, continuamos menos con el mismo tema, gracias. Luis, son mentiras, el PAN sigue con su cártel inmobiliario. El predial es un impuesto. Yo tenía un patrimonio de aproximadamente 2 millones de pesos y le rogué al gobierno que me ayudara en la pandemia y no nos pelaron, al final de cuentas tronamos. Nos dicen aquí en el WhatsApp que no se dan cuenta de que ahora nadie estudia, son puros ninis, es puro dinero para los ninis. Lo que deberían de hacer es regularizar a los informales para poder cobrar impuestos. Morena le quita a la clase media para seguir comprando los votos de los que no tienen y mantienen la mediocridad. La 4T, el Estado no está para generar riqueza, lo que debe hacer es generar condiciones para que sea el pueblo el que genere riqueza y en ese tenor atribuir al mantenimiento del propio Estado. La clase media no tiene 1,000 millones, no, ya se aclaró, que gran parte de esta discusión se aceptó que fue un error, lo que nos dice el diputado Varela, y pues realmente la iniciativa es para cobrar impuestos a las herencias de 1,000 millones y quién sabe si se vaya a discutir, ¿no? Además, probablemente ya ha quedado un poco en la congeladora. En fin, gracias por los comentarios. 5640-05-1025. Raúl, qué gusto, gracias. Yo agradecido siempre, Luis, contigo y con tu auditorio. Víctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Oiga, se puso bueno, a ver si pasemos otro. Claro que sí. No, y además, o sea, qué ordenados. Sí. No, luego vienen otros y así se ponen, se agarran. No, yo aquí, mira. Como de la AAA de No, es que yo me colega. sentí, no sé si se ve en el YouTube, pero yo estaba de ping-pong así todo. Mientras siempre haya respeto y el profesionalismo que tenemos en el Congreso, podemos pensar distinto, pero a la mera hora siempre tienes que poner a la ciudadanía al centro, ¿no? Nos matan el rating. Griten algo. Le hubiera aventado. No es cierto. Sí, así de ¿cómo te voy a Es cobrar? bueno para eso. No, mira, a final de cuentas, esa es la clave. O sea, hay posibilidades de poderse entender, de poder debatir también. Y bueno, pues ahí están las posturas de este tema del impuesto a la herencia. Gracias, Raúl. Gracias, Víctor. Gracias, Luis.